Cristina Gracias. Figueroa Pino, de la Universidad de las Artes Guayaquil, Ecuador. Magíster en Políticas Culturales y Gestión de las Artes, periodista, actriz y docente. Cristina, bienvenida y disculpa la omisión. Muchas gracias, no hay problema. Qué interesante todo. Muchas gracias también por el espacio. Voy a hablar de mi investigación que tiene que ver con la violencia sistémica en la educación. Y esta violencia está constituida de tal manera porque la violencia es la huella que se deja en el cuerpo de un aprendiz o en un cuerpo en general, ¿no? Puede ser cualquier tipo de violencia de todas índoles, anímica, emocional, física, psicológica, sexual, lo sabemos. Y desde esta investigación se propone que hay 4 espacios que pueden ser o bien verdugas y reproductoras de esa violencia sistémica o pueden ser agentes de cambio. Entonces voy a definir 4 conceptos que tienen que ver con esta investigación: la escuela, la academia, la pedagogía de las artes y la educación en artes, que no son lo mismo. Voy a comenzar con la escuela como este espacio en el que hay un periodo de formación de aproximadamente 12 años, desde los 5 años hasta los 18 años aproximadamente. En Ecuador esto se llama la educación general básica y el bachillerato, también conocidos como la primaria y la secundaria. Entonces, las violencias que yo encuentro en estos espacios, ahí está todo listado por el tema de tiempo, obviamente no voy a hablar de todas, pero sí quiero como enumerar las 3 principales. La fragmentación de saberes como una de las principales, ¿no? Estamos súper acostumbrados y naturalizados a pensar que se aprende mejor hoy día teniendo inglés, mañana matemáticas, pasado lenguaje o por horarios, ¿no es cierto? Sin embargo, la propuesta de esta investigación es que las artes en plural, porque no es un arte, sino las artes, sean un terreno inmanente, sean la mesa sobre la que se ponen todos los conocimientos. Ya hemos escuchado en estas ponencias súper interesantes de las y los maestros que han participado antes que yo, y me refiero a los otros días también, cuán posible es enseñar matemáticas desde las artes, enseñar inglés desde las artes, es decir, que no sea esta rueda de final del coche donde la educación cultural y artística se toma muy escasamente y tiene 2, 3 horas en el mejor de los casos en los currículos nacionales de educación, sino que sea realmente el eje transversal de cada una de las asignaturas y en todas las escuelas, ¿no es cierto? También quiero hablar del analfabetismo funcional, que ya no es solamente el no saber leer o el no saber escribir y que después derivó al no saber utilizar, por ejemplo, un equipo tecnológico, una computadora, una tablet, que quedó muy en evidencia en el tema de la pandemia, sino que ahora también se considera analfabeto funcional a una persona que no puede poner en ejecución lo que ha aprendido. No lo digo yo, lo dice la Organización de los Estados Iberoamericanos, ¿no es cierto? Una persona que no puede poner en ejecución lo que ha aprendido es un analfabeto funcional porque tiene tanta demasía de carga de conocimientos que lo que sucede es que los pasa desapercibidos, los pasa de largo porque son demasiados. Entonces, en ese sentido, también quiero hablar de otro analfabetismo que es, otra violencia, perdón, que es el vocabulario inadecuado. Hoy en día, las y los docentes de toda América Latina somos orgullosos de decir que somos resilientes y que la educación es resiliencia y que nuestros estudiantes tienen que ser resilientes. Y eso es tremendamente violento, porque la palabra resiliencia nació de un contexto postguerra. Nace en el Holocausto para referirse a las víctimas del Holocausto que se reponen de estos infinitos golpes abruptos y violentos que tenían en su vida, ¿no es cierto? De hecho, la palabra resilio es de este resorte que a cada golpe rebota más. Entonces, cuando yo le digo a mi estudiante que es una persona resiliente, o yo me autodefino como docente como resiliente, lo que estoy haciendo es ya introducirle de entrada, decirle que estamos en un contexto hostil. La vida es un mundo hostil, esa es la realidad, pero no significaría que tendríamos que reproducir ese patrón. Y ese vocabulario inadecuado se extiende a cosas como, por ejemplo, las bellas artes, que he escuchado mucho esta semana también. ¿Y quién nos dijo que las artes tienen que ser bellas y por qué no pueden ser feas o por qué lo bello está establecido como algo general cuando en realidad lo que puede ser bello para una persona, para mí puede ser horrible? Y así otras violencias que menciono en la escuela y que menciono en la investigación, que por supuesto voy a avanzar porque si no, no me va a dar la vida para hablar de todas. Ahora voy a definir la academia como este espacio en cambio de de educación superior, ¿no es cierto? Que puede ser tercer, cuarto o quinto nivel, y es un espacio que está pensado para profesionalizar
a las y los seres humanos en cualquier área de conocimiento, ¿no es cierto? Entonces la academia es la que se encarga de reproducir investigaciones, de reproducir lo que hemos sabido que tiene que ser el conocimiento en todas las áreas, dígase licenciaturas, ingenierías, maestrías, posgrados, diplomados, doctorados, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con la academia hoy en día? Igualmente, la Organización de Estados Iberoamericanos dice que si bien estas generaciones somos las que más tenemos profesionalización ahora, o sea, los que más títulos, digamos, tenemos de una educación superior, también somos la generación que más problemas tiene para conseguir trabajo. Entonces, la propuesta que tiene esta investigación es decir, hagamos de la escuela un nicho de trabajo, pero autodefiniendo la pedagogía de las artes, es decir, a la academia, ya voy a llegar a la pedagogía de las artes, como una gestora cultural que tiene la responsabilidad de cambiar esta violencia sistémica en la educación y que no se dedica a ser docente de artes. Y aquí quiero como detenerme, porque no es lo mismo ser él o la docente otra vez violentamente fragmentando saberes de música, de teatro, de danza, de artes visuales, no porque esté mal, por favor, nadie sale sobrando, diría Gabriela Mistral, por supuesto que está súper bien, pero que sea mejor que sea un docente en artes, o sea, una persona que al menos conoce, no sé si domine, porque se necesita una vida, ahí estaba la doctora Frega el lunes que hizo su conferencia magistral, dedicada una vida entera a la música, entonces tampoco es que es tan fácil, pero sí es importante que haya una concepción transversal de los saberes, ¿no es cierto? Y esto de derivar de artes, o sea, de una específica de esta, a hacerlas todas juntas. Otra importancia que me parece que hay que rescatar en la academia es que antes había mucha fuerza y mucho peso en los medios de comunicación universitarios, en el periódico de la universidad, en la radio de la universidad, en el canal de televisión de la universidad, que se constituía como un medio para comunicarse con la sociedad porque los que consumen lo que la universidad produce no son solamente las y los estudiantes de la universidad, sino que es la ciudadanía. Entonces aquí entro a la pedagogía de las artes y a la educación en artes, que son dos cosas diferentes. La pedagogía de las artes es este espacio en el que la academia se dedica a formar a los que van a formar en artes, es decir, a los que van a ser las y los profesores y profesoras de todas estas personas que quieren, que van a tener como una inmersión en el arte, no desde la figura de ser artistas, pero sí como ciudadanos o ciudadanas que se forman, ¿no es cierto? Y que tienen como este acercamiento. En la pedagogía de las artes yo propongo dos cosas. Primero, retomar este concepto de José Touriñán, que dice, démosle valor a la técnica y al técnico de intervención pedagógica cultural, es decir, asociemos la educación superior con la escuela desde la gestión cultural. ¿Y quién puede hacer eso? Pues quien está dedicado a hacer pedagogía de las artes transformada en pedagogía en artes. Y luego, ¿cómo hacemos que este pedagogo de artes sea pedagogo en artes mediante un laboratorio artístico cultural, donde tenga la posibilidad de conocer de cada una de las áreas, tal vez no dominarlas, pero sí que sepa y que conozca de este tema? Otra cosa que se propone desde esta figura del técnico de intervención pedagógica cultural es que se dé valor al carné escolar, pero no hablando nosotros, las y los docentes, porque otra cosa que pasa mucho es que somos una relación endogámica. Somos docentes hablando con docentes o docentes hablando con estudiantes, pero nos olvidamos de que hay un universo de cosas, un universo de agentes que componen el ecosistema educativo, ¿no es cierto? Y bueno, proponía también aquí el basta de quejas, porque a veces en esta categoría de que estamos las y los docentes siempre sentados, tomados de la mano, llorando todos por las cosas que nos faltan y que no tenemos, en lugar de construir el último punto al que llega esta investigación mía, que por supuesto es más amplia, pero la estoy resumiendo por el tema de la ponencia, que es la educación en artes. La educación en artes, que no es igual a pedagogía de las artes, no se encarga solamente de hablar de hacia las y los estudiantes o hacia los artistas, porque siempre se piensa que es hacia los docentes o hacia los estudiantes o hacia los artistas, pero todo vinculado al mismo terreno, ¿no es cierto?, a las artes. La educación en artes, en cambio, habla de componer una ciudadanía que sea crítica, que no solo sea consumidora de arte, sino que también sea que proponga y que genere material artístico cultural. Entonces, la educación en artes, hay un proverbio africano que dice,
para educar un niño o una niña se necesita una sociedad entera. Entonces, como no tiene, la educación en artes no tiene que ver solo con lo que hacemos en el aula, sino qué hace la señora de la panadería, qué hace la persona que es el ingeniero eléctrico, qué hace esa ciudadanía que compone la educación en artes. Y cuando eso se logra, es que logramos este gran eslogan que tiene la Universidad de las Artes en Ecuador, que dice: la educación en artes pública, gratuita y de calidad es un derecho, no es algo que tenemos que demandar siempre, es un derecho, así tiene que ser. Hoy en día en Ecuador se está debatiendo la ley de cultura y se está intentando poner este diálogo, ¿no es cierto? Entonces la propuesta final que nos hacen, ya ha ido el gobierno un poco mejorando las cosas en Ecuador y nos propone que le va a decir a las empresas que ya, si es que invierten en arte o en cultura, ya no va a ser un gasto el auspicio, porque eso nos pasaba también a los artistas, que es como voy a pedir algo, pero a la empresa le tengo un poco de más y que rogar para que por favor me dé un auspicio. Lo que está haciendo el SRI ahora en el Ecuador es darle a las empresas el 150% de tributación a favor. Es decir, que si es que me prestó para una obra de teatro, me regaló para una obra de teatro $1,000, ellos van a tener que 150 menos que tributar. Pero estas cosas no las sabe la gente en el Ecuador todavía porque es muy nueva la ley, es del año anterior. Entonces, la conclusión a la que quiero llegar de todo esto es que la academia que se dedique a la pedagogía de las artes, que es el caso de este precioso foro, no solamente tiene que hablar de inter y de transdisciplinariedad, sino que tiene que asumirse como un rol de gestor cultural. Yo puedo ser agente de cambio de esa violencia sistémica o puedo ser reproductor de esa violencia que deja huellas en el cuerpo porque genera angustia, zozobra, porque no sé qué hacer, porque no tengo internet, porque no he comido, por miles de razones que suceden en la educación. Esa es mi intervención. Quiero mandarles un abrazo muy grande desde el centro del mundo, Quito, Ecuador. Muchísimas gracias, Cristina. Valiosísima tu intervención, valiosísimo podernos vincular desde distintos espacios a través de lo que nos estás proponiendo, pensarnos como agentes, poder incidir, poder vincularnos. Creo que se ligaron muy bien tu propuesta con la propuesta anterior relacionada con la cultura de paz, el hablar de los derechos humanos y cómo nosotros como pedagogos del arte, como personas que estamos insertos con las juventudes, con las infancias, que somos formadores de formadores, tenemos que conocer acerca de cómo nuestra labor docente puede incidir, ¿no? Hablas de la violencia sistémica, pero también desde la propuesta de Johan Galtung, que habla de las violencias estructurales, la directa, la estructural y la cultural, ¿no? Entonces, ¿qué tan informados estamos desde este tema para poder abrir nuestras prácticas pedagógicas y que el arte realmente incida? Me encanta este tema, me clavo, pero ya,